¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Díaz, gerente de curso aquí en Tax Capacita, y les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias, esta serie de pláticas que vamos a tener durante 14, 15 y 16 durante el Buen Fin. Les agradecemos su presencia con la charla que vamos a tener con el licenciado en Contaduría, Jesús Guerrero Martínez. Él tiene una certificación internacional como coach ontológico empresarial, tiene estudios de alta dirección por parte del TEC de Monterrey. También tomó el curso de proyectos de inversión en la ITAM y ventas y mercadotecnia en la Ibero. Un aplauso, por favor, para recibirlos, son tan amables. Iniciar con esta expresión el día de hoy. Por favor, Jesús, si no es tan amable. No, a ti. Muy buenos días. Qué gusto que estén aquí con nosotros en esta su casa, Tax Capacita. Y también de mi parte, muchas gracias por recibirme para platicar un ratito aquí con ustedes. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el de la cultura organizacional. Para ustedes, ¿qué es la cultura organizacional? ¿Quién quiere comentarnos a ver qué se imagina o qué piensa que es la cultura organizacional? Sí, por favor. Habla acerca del trabajo, ¿no? Que cada uno desempeña, la forma en la que lo desempeña, la forma de hacer equipo. Ok, de acuerdo. Tiene que ver con la organización, como cultura organizacional se entiende al conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones. Repito, cultura organizacional, conjunto de creencias, hábitos, valores. Por ejemplo, si nos vamos trasladando un poquito a la empresa en la que trabajamos cada uno de nosotros, ¿qué creencias hay en la empresa en la que trabajamos? ¿Alguien quiere compartirnos alguna creencia? ¿Qué hábitos hay en la empresa que trabajamos? ¿Qué valores? ¿Recordarán alguno o podrían pensar en alguno? Por favor. Podría ser el ambiente laboral que hay del patrón a los empleados y cómo los motiva día a día para seguir haciendo sus labores y cumplir el rendimiento que quieren llegar, al rendimiento que quieren llegar, ¿no? De acuerdo. Sí, tiene que ver con eso definitivamente. Pero ¿cuáles son las creencias de la organización, de toda la gente? Bueno, yo vengo del Grupo Exalta y ahí tenemos el valor del respeto, de la frugalidad, de la armonía, del trabajo en equipo, de la tolerancia y del apoyo a los demás para poder sacar el mejor valor de los otros. De acuerdo, y esos valores, ¿ustedes creen que ayudan a la cultura organizacional? Son la base, exacto. ¿Qué pasa con una organización que no tiene valores, que no tiene cómo manejar o cómo normar las actitudes en la organización? ¿Cómo va a ser la cultura de esa empresa o esa organización? No habría dirección. Como que perdidos, todo el mundo hace lo que quiere, entonces la cultura organizacional empieza a convertirse tal vez en un caos. ¿Y qué pasa con las actitudes, tradiciones, hábitos? ¿Qué hábitos hay en una empresa que son muy importantes? Por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad tal vez está reglamentado, sin embargo, si no hay el hábito de llegar en tiempo y forma, ¿qué pasa con la cultura de la organización? Se rompe, todo el mundo llega cuando quiere, a la hora que quiere, entonces eso también influencia en el tema de la cultura organizacional. Tradiciones. Las tradiciones, ¿qué opinan? ¿Qué tradiciones hay en sus empresas? En Navidad, ahorita que se aproxima Navidad, etcétera. Sí, las cenas de fin de año, los cumpleaños, todo ese tipo de festejos. ¿Eso también influye en la cultura organizacional? Parece que sí, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la cultura organizacional es una forma de ver las cosas dentro de la organización.
¿Será fácil modificar la cultura organizacional? No mucho. ¿Por qué crees que no mucho? Inclusive hay algunas dentro de las creencias, ocasionalmente influye hasta la creencia de la localidad en donde está la empresa y difiere entre puntos de donde se encuentran las empresas, o dentro de una misma empresa, en diferentes localidades tienen diferentes costumbres y tradiciones y se tienen que respetar. Exacto. Por usos y costumbres hasta de pueblos, ¿eh? Sí, incluso cuando hay empresas que tienen cobertura a nivel nacional, puede ser que esa misma empresa en un estado es diferente la cultura que en otro. Aunque bueno, deberá haber algunos valores y hábitos que deben ser como que generales, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya estamos muy tranquilos y muy adaptados a la cultura, sea buena o sea mala o como sea, ¿qué pasa con esa cultura? ¿Qué puede llegar a pasar con esa cultura si no se le da movimiento, si no se le da actualización, cambios, un refresh, algo que sea diferente? ¿Qué pasa con esa cultura? Genera apatía, genera estancamiento, como que siempre es lo mismo, siempre llegamos y hacemos lo mismo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa cuando la cultura organizacional ya se estancó y se genera apatía, se genera hábitos ya muy relajados? ¿Qué pasa con el rendimiento de la empresa? Como que empieza a bajar, ¿no? Porque ya, como decían por allá, la motivación, todo eso empieza a ser algo que no nos permite llegar a los resultados. Ahora, dentro de la cultura organizacional existe otro tema. Están bien determinados los objetivos a los que tiene que llegar la organización de forma estratégica o de forma general, y los objetivos a los que tiene que llegar cada una de las personas que participamos en la organización. ¿Qué pasa cuando no tenemos bien definidos los objetivos a los que tenemos que llegar en la empresa? ¿Qué pasa con la cultura? Es como yo, no sé, o sea, a lo mejor yo soy el contador de la empresa y como no tengo objetivos, pues hago lo que puedo, ¿no? O a lo mejor soy de cobranza, por decir algo. Cobro lo que puedo. Pero si a mí no me dicen tu objetivo es llegar a 30 días de cartera o traer tanto monto de cobranza, si yo no tengo una cultura de objetivos, entonces no estoy tan claro y puedo estar dando resultados diferentes a los esperados. Entonces, la importancia de la cultura es algo que debemos tener muy presente en las organizaciones. ¿Por qué? Porque rigen la forma en la que desempeñamos nuestras actividades el día a día. ¿De acuerdo? Ahora vamos un poquito más hacia lo que es en lo individual la cultura. ¿Ustedes creen que las personas, la cultura de un contador es diferente a la de un ingeniero? Completamente. Todos tenemos una forma de ver las cosas totalmente diferentes. Obviamente, por ejemplo, la cultura de un mexicano con un japonés o con un hondureño, con un brasileño, también es diferente en lo individual. Pero ¿en qué creen que estriba esa diferencia de culturas? La educación que se tiene, claro que sí. Si nos vamos un poquito más hacia el fondo, ya en la parte de cómo nos comportamos y cómo vemos las cosas, nosotros los seres humanos tenemos dos partes en nuestra mente. Tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es, yo sé que estoy aquí, en este salón, en Tax Editores, en la compañía de todos ustedes. Sé que después tengo una cita en tal lugar, bla, 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 bla. Eso es lo que yo sé. Sin embargo, también tengo una mente inconsciente. Esa mente inconsciente me dice, ¿por qué el mexicano es diferente al japonés o al hondureño? Ah, porque cada uno tiene una historia diferente. ¿Por qué en esta sala tenemos cultura diferente todos los que estamos aquí? Ah, porque tenemos diferente historia. Para empezar, algunos nacimos antes, algunos nacimos después,
Algunos nacimos en cierta colonia, algunos nacimos con cierta familia, algunos nacimos bla, 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 bla. Entonces, a partir de eso, todo eso se va generando dentro del inconsciente un programa. ¿Alguno de ustedes había escuchado antes de qué es el inconsciente, la mente inconsciente? ¿Por qué se llama inconsciente? Porque no la podemos ver. Porque es la parte que no tenemos clara, pero está ahí. ¿Qué pasa si yo cuando iba a la escuela, cuando era niño, me hacían bullying, por decir algo? Probablemente voy a crecer con inseguridad, probablemente voy a tener ciertos temores. ¿Y soy consciente de eso? Tal vez no. Simplemente vivo así. Entonces, así como en las historias personales suceden ciertas cosas, también suceden en las empresas, en donde la gente dice, o el equipo dice, llegar a 30 días cartera es imposible. ¿Por qué? Nunca lo hemos hecho. Entonces, eso nos crea limitaciones. Entonces, si yo quiero trascender esas limitaciones, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo diferente. Cambiar mis programas inconscientes. En las organizaciones, en forma general, podríamos decir que hay estos programas. Como consecuencia de su educación desde que empezaron. Inclusive cuando hay cambios, ellos se niegan al cambio. Dicen, no, es que siempre se ha hecho así. Entonces nosotros mismos ponemos barreras y no crecemos. Claro. Entonces, esa resistencia al cambio finalmente es querer cambiar la cultura. Porque una empresa familiar difícilmente se vuelve una empresa institucional, aunque venda muchos millones de dólares, ¿eh? ¿Por qué? Porque su cultura es de una empresa familiar. Y el moverse a una empresa institucional genera mucha incomodidad, porque estamos en hábitos, ya está el hábito. La cultura dice, no, la cultura es de esta forma y es difícil irnos hacia allá. Por eso los coaches nos dedicamos a hacer el acompañamiento y apoyar a cambio de esas culturas. Tanto en forma personal, cuando estamos en una situación donde, híjole, esto no se puede hacer, como en lo personal, como en un equipo, como en una empresa. Oye, ya no me es funcional ser una empresa familiar porque ya es muy grande el volumen de ventas y es muy grande el volumen de empleados. Ah, pues ok. ¿Cómo le hago? Eso está en el inconsciente colectivo de las personas y de las empresas. Y como es inconsciente, no nos damos cuenta por qué es tan difícil hacer esos cambios. ¿De acuerdo? Entonces, así como hay historias, hay tradiciones, hay creencias que nos limitan, o hay creencias, no sé si han estado en empresas donde dicen, es que este proyecto está complicado lograrlo. Y hay otras empresas donde, no, este proyecto, el mismo proyecto, nos hacen los mandados, ese sale sin problema. ¿Qué tiene que ver ahí? Con las creencias limitantes o de posibilidad. Y eso está dentro de la cultura. Es inconsciente. Pero en automático a veces decimos, ¿qué creen que esto no se puede? O en automático decimos, échenme a un toro más grande, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Les hace sentido? Entonces, ¿podemos cambiar la cultura? ¿Podemos ser diferentes? Por no decir ser mejores. ¿Podemos ser diferentes? Claro que sí. Nada más hay que darnos cuenta de cuáles son los puntos específicos, cómo es nuestra cultura organizacional, para saber qué podemos cambiar. Y bueno, ya hablamos de hábitos, formas de comportamientos, acciones. ¿Cuántas empresas hay que sale un tema y de inmediato alguien toma acción? ¿Por qué? Ah, porque yo sé que esa acción me corresponde, porque hay una descripción de puestos y como yo sé que mi puesto es responsable de A, B, C y D, y esta acción que hay que tomar es la acción B que yo debo de tomar, yo ya sé que tengo que hacerlo. Pero si en la cultura organizacional no hay claridad en una descripción de puestos
Y entonces hay que tomar una acción y todo el mundo dice, pues yo espero que la tome él. Y él dice, pues yo espero que la tome ella. Entonces, si no hay claridad en eso, ¿quién toma la acción? Todos esperamos que alguien la tome. Entonces, cuando no se toma acción, ¿qué pasa con la cultura? Se vuelve frustrante, se vuelve lenta, no se resuelven las cosas, empieza a haber problemas en la organización, incluso empieza a haber rencillas, ¿no? El jefe se enoja y a lo mejor grita. ¿Y qué pasa? Frustración. ¿Y qué pasa? Pues la cultura se vuelve tensa, ¿no? Por eso, el tener claridad de las acciones y los juicios que emitimos nos lleva a tener una cultura más sana. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Cómo se les hace el tema? Interesante, ¿no? A mí también me encanta mucho. Bueno, sigamos. Entonces, todo esto que les comento va creando una identidad. ¿Cómo el mercado califica a la empresa donde estoy? ¿Cómo mis compañeros califican a mí o a otra persona? Cuando ya hay una cultura bien definida y esa cultura dicta hacia dónde queremos ir, entonces ya tenemos una personalidad, una identidad. ¿De acuerdo? Y esa identidad nos puede ayudar o nos puede afectar. Por ejemplo, si somos una empresa de servicios y damos mal servicio, porque internamente no estamos bien organizados, la identidad que vamos a tener ante el mercado, ante la competencia, ¿cuál va a ser? Como que no hay, gracias. No dan resultados, no dan servicios, nos dejan emproblemados, etcétera, etcétera. Si la cultura dice, y todo está bien organizado, con descripciones de puestos, objetivos bien claros, todo perfectamente ordenado, y damos buenos resultados hacia adentro y hacia afuera de la organización, ¿cuál va a ser nuestra identidad? Vamos a tener una identidad positiva, ¿no? Entonces, todos esos programas que tenemos y eso tan organizados o desorganizados que estamos, crean una cultura y la cultura, a fin de cuentas, genera resultados y esos resultados generan una identidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya nada más un breve repaso de lo que ya platicamos, que bueno, el inconsciente colectivo o cultura puede ser pues, de una pareja o a veces cuando estamos con una pareja tenemos cierta cultura entre mi pareja y yo, pero vamos con otra pareja y se forma una nueva cultura porque a lo mejor con esta pareja estoy más divertido, no sé. Cada familia tiene una cultura, ¿están de acuerdo? Porque tienen diferentes historias. Cada colonia tiene una cultura. Una colonia, no sé, por decir algo, la Roma, tiene una cultura diferente a la del Valle, o a la Indios Verdes, o a Ecatepec, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ya platicamos por qué se genera la cultura. Cada estado tiene diferente cultura, cada país, incluso el planeta, tiene algunos temas de inconsciente colectivo que los humanos somos de cierta forma, ¿no? Ahora, yéndonos a las organizaciones. Ya más o menos quedó claro de dónde viene la cultura organizacional, qué tenemos que ver para poder cambiar esa cultura organizacional, qué acciones tendríamos que tomar para tener esa cultura, ¿no? Como la queremos. ¿Cuáles son los puntos finos que debemos como que tener cuidado y revisar para generar la cultura que queremos? Porque la cultura organizacional no se da así como que, pues espero que se dé una cultura bien. La tenemos que ir creando esa cultura. Entonces, ¿qué puntos clave se requiere revisar para ir creando la cultura organizacional que necesitamos? Punto número 1, atención al detalle. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Atención al detalle. Grado en que se espera que los empleados sean precisos, analíticos y presten atención al detalle. Ok. Una empresa precisa
detalle o una empresa, pues lo que sea. No hay información, no hay información. ¿Cuánto vendimos? ¿Quién sabe? ¿Quién vendió? No sé. ¿Ya están presentadas las declaraciones? Pues espero que sí. Entonces, eso crea una cultura. ¿Qué tanto queremos que los empleados sean precisos y presten atención al detalle? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo dirían que es su empresa con respecto a este tema? Atención al detalle. Hay empresas que prestan tanta atención al detalle que se olvidan de vender o de otros temas, ¿no? Porque están muy metidos en reportitis y cosas así. Lo importante es encontrar el punto medio que sea bueno para cada organización. Cada organización es diferente, tiene diferentes necesidades. El siguiente, orientación a resultados. ¿Quién me ayuda a leer? Orientación a resultados, grados en que los gerentes se enfocan en los resultados más que en cómo se logran dichos resultados. De acuerdo. ¿Qué pasa con un gerente que dice, a mí no me importa qué hagas y cómo le hagas, tú llegas? Oye, pues ni siquiera tengo computadora. ¿Cómo voy a llegar a sacarte un reporte como el que quieres, no? ¿Qué va a crear eso en la cultura organizacional? Enojo, frustración. Pero si es un gerente que dice, bueno, yo me hago cargo, sí, de los resultados que quiero lograr y también de los recursos materiales y de los recursos humanos, entonces el equipo va a estar más tranquilo y más contento, ¿no? Orientación a la gente. ¿Quién me ayuda? Orientación a la gente, grado en que las decisiones gerenciales toman en cuenta los efectos sobre la gente de la organización. Ok. ¿Qué les dice esto? Podría ser que si se está considerando el recurso humano o no. ¿De acuerdo? Si los estoy integrando, si los estoy viendo sus necesidades. Estar viendo que la gerencia pueda tener en cuenta todos esos temas. Orientación a los equipos. ¿Qué tanto los gerentes les gusta trabajar en equipo o les gusta que se trabaje individualmente? Si es una organización que se trabaja de forma individual, ¿qué pasa con la cultura? Una organización es un sistema que está interrelacionado, es como engranes. Si se mueve un engrane, mueve al otro engrane. Entonces, si todos están separados, ¿qué pasa con esa organización? No hay comunicación, pues tal vez no haya buenos resultados. Si es una organización que su cultura dice, trabajemos en equipo, las cosas van a ser diferentes. Agresividad, grado en que los empleados son agresivos y competitivos en lugar de cooperativos. También tiene que ver, si no me importa a nadie más que llegar al resultado, o busco la cooperación del equipo. ¿De acuerdo? Estabilidad, grado en que las decisiones, acciones de la organización se encaminan a mantener el estado de las cosas. Estabilidad. Estamos tranquilos, sí estamos trabajando, dando resultados. Eso también genera temas en la cultura organizacional. Y finalmente la innovación y toma de riesgos. Grado en que se alientan los empleados a innovar y tomar riesgos. Hablábamos hace un rato de la motivación, perdón. Entonces, si hablamos de una empresa con cultura organizacional innovadora, ¿qué les dice eso de la organización? La innovación es simplemente, ¿ya se dio la innovación? ¿O qué se tiene que hacer para tener una cultura de la innovación? Tenemos que buscar las mejores opciones para llegar más pronto al resultado, pero claro que tenemos que innovar al mismo tiempo. Eso requiere innovación, pues. Exacto. Muy bien. Y aparte, puedo comentarles un poco en mi experiencia profesional, antes de innovar, tendríamos que vernos a nosotros mismos como organización y decir, hoy estoy aquí, quiero innovar e ir del punto A al punto B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo quiero innovar sin ver cuál es mi realidad, ¿cómo sé qué es lo que voy a innovar? Entonces, el vernos a nosotros hacia adentro de la organización, con los hábitos que hoy tenemos, con las creencias que hoy tenemos,
nos va a decir si es factible o no la innovación. Primero, antes de innovar o de hacer unos cambios, tendríamos que vernos hacia adentro y establecer cuáles son los cambios que queremos hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Sí les suena lógico? Primero hay que autocriticarse, autoanalizarse, verse y a partir de ahí ver lo que nos hace falta. Y entonces, con esa innovación, muy probablemente vamos a ir cambiando el tema de la cultura organizacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Sigamos. No hay culturas organizacionales buenas ni malas, simplemente las hay. Y cada cultura a veces es funcional para una u otra forma de empresa. Entonces, la cultura organizacional se ve fortalecida o se ve debilitada por ciertos puntos que ahorita vamos a platicar. Por ejemplo, una cultura fuerte tiene valores ampliamente compartidos. Todo el mundo conoce los valores de la organización. ¿Qué pasa con una cultura débil? Valores limitados a unas cuantas personas, por lo general, solamente la alta administración los ejecuta, los comparte y los vive. El resto del equipo dice, no importa, o sea, aquí revisamos las cosas y el equipo no importa. Entonces, si queremos tener una cultura fuerte y bien establecida, es valores altamente compartidos. La cultura comunica mensajes coherentes sobre lo que es importante. Por ejemplo, todos aquí sabemos cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa donde trabajamos. Todo el mundo sabe a dónde vamos a llegar, cuál es el objetivo de ventas, a qué mercados vamos a ir, qué servicios damos, qué soluciones damos, qué problemáticas hay que cambiar, qué hay que mejorar. Si ese tipo de cosas no quedan claras, ¿qué pasa con la cultura organizacional? Es débil. ¿Estamos comunicando coherentemente lo que pasa en la organización? Obviamente hay cosas que son un poquito más confidenciales y que, bueno, a veces no es tan conveniente comunicar, pero en general es importante que todos sepan hacia dónde va el barco, ¿no? La mayoría de los empleados puede contar sobre las historias de héroes en la empresa. Siempre hay muchas personas que dan un poquito más allá de sí. ¿Qué pasa cuando se reconocen los logros de las personas en la empresa? Exacto. Todo el mundo va a decir, ok, aquí me reconocen. Si hago, no significa que nos quedemos 20 horas a trabajar, sino ser productivos, ser innovadores, cambiar cosas, mejorar cosas. Y la dirección o la gerencia lo ve, lo observa, o el equipo mismo lo reconoce, eso va a crear una cultura fuerte. Los empleados se identifican totalmente con la cultura. Si yo soy una persona muy, muy activa y llego a una cultura que no es tan activa, ¿cómo me voy a sentir en la organización? Incómodo. Si yo he trabajado siempre en equipo y llego a una organización individualista, ¿cómo me voy a sentir? Incómodo. A lo mejor voy a salir a la primera o me van a sacar porque no estoy hecho para esa cultura. Entonces está en mí decidir, ¿me quedo o no me quedo en esa cultura? ¿De acuerdo? Y existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Entonces, a veces tenemos a la entrada de la empresa un cuadro enorme ahí súper bonito. Están la misión, visión, valores, etcétera. Pero la cultura real de la organización, nos peleamos, nos ofendemos, no trabajamos en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanto existe la conexión de la cultura contra lo que está en el papelito? Por ahí alguien me decía, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría?
a nivel mental, el tener la información, y la otra es vivirla. Exacto, exacto. El conocimiento es información. Yo puedo pasarme en internet todo el día, puedo leer 20 libros diarios, bueno, estoy exagerando, un libro diario, etcétera. Sin embargo, si yo no vivo o experimento esas situaciones, todo se queda en información. Entonces, para la cultura organizacional, si no se traduce lo que está en políticas, procedimientos, valores, etcétera, etcétera, a la acción y a la experiencia, la cultura organizacional no va a estar coherente y en conexión la teoría con la realidad. ¿Cómo ven hasta ahorita? ¿Qué tanto se está aplicando en nuestras organizaciones todo esto? ¿Se tiene conciencia de eso? ¿Se puede hacer algo? ¿Podemos influenciar para hacer algo? ¿Qué opinan? Por uno mismo, y si uno pone el ejemplo, los demás van a decir, mira, yo quisiera ser como él, o no sé. O si por ejemplo en una empresa te reconocen, los demás vienen y dicen, mira, yo voy a ser o más que él. Digo, es una forma de iniciar y como motivar a la gente, ¿no? Claro. Entonces, ¿podemos iniciar el cambio para hacer una nueva cultura organizacional? Podemos empezar por nosotros mismos. Podemos dar el primer paso y hacer algo diferente. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora, ¿cómo se transmite la cultura organizacional? La cultura organizacional se transmite en el tiempo. La cultura no es algo fijo y estático. La cultura normalmente va cambiando dependiendo de los impactos internos y externos que tengamos. Por ejemplo, si hicimos una venta muy importante a gobierno y de repente, ¿qué creen? Que no entregamos a tiempo y nos penalizaron y eso nos llevó a una situación muy difícil, etcétera. Cambia la cultura con eso. ¿Por qué? Porque vemos limitaciones, vemos no con tanto optimismo las cosas. Pero si después de eso tenemos un acierto, otra vez va a cambiar la cultura organizacional. Entonces, está definida por las influencias externas y las presiones internas de la dinámica de la organización. ¿Okay? La creación y el sostenimiento de la cultura organizacional. Perdón, ¿hasta aquí algún comentario, duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Dentro de esto, de la creación y sostenimiento de la cultura organizacional, hablamos de que hay declaraciones formales de la cultura organizacional, políticas, procedimientos, calendarios de cumplimiento, objetivos claros para todo el personal, etc. Por favor, levanten la mano el que en su organización tiene todo esto perfectamente claro. Muy bien, felicidades. ¿Qué pasa cuando no tenemos esto claro y bien definido? ¿Qué pasa con uno mismo? O sea, no sabemos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué esperar. Estamos así como en la inercia. Si tenemos esto claro, las cosas son diferentes. Como ya platicamos, sabemos cuál es el objetivo, sabemos quién es el responsable, quién debe de tomar la acción, quién tiene que entregar el resultado. Dentro de la cultura también está el diseño de espacios físicos, instalaciones cómodas, herramientas de trabajo, etcétera. Si yo tengo mi computadora, tengo mi lugar cómodo, el clima es adecuado, etcétera, ¿cómo es la cultura? Cómoda, ¿no? Bien, tengo herramientas, tengo todo. ¿De acuerdo? Sistema explícito de permisos, retroalimentación y castigos. ¿Quién tiene una retroalimentación con su jefe de forma trimestral? Por ejemplo, varios, ¿ok? Donde nos dicen, oye, ¿qué puedo mejorar? ¿Cuáles son mis aciertos? ¿Qué necesidades tienes? Etcétera, etcétera. Eso, si a mí nadie me pela durante 5, 6 meses, 1 año, 3 años, nadie me dice, vas bien, vas mal, ¿cómo me siento? Incómodo. Y si así como me siento yo, nos sentimos todos, ¿cuál es la cultura de la organización? Incómoda, ¿de acuerdo?
Historias, leyendas, mitos, anécdotas sobre temas importantes. Definir cuáles son los temas importantes de la empresa es algo que causa impacto en la cultura organizacional. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, reclamo? ¿No? Ok. Y bueno, ya dijimos que todos somos responsables de la cultura organizacional. Sin embargo, el director general, el equipo de directores o gerentes son los responsables de generar una cultura organizacional adecuada para tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros sí hacemos el cambio, hacemos cosas diferentes. Sin embargo, si no está de acuerdo mi jefe o el gerente o el director, nos va a pedir, ¿qué crees? Eso no me gusta, regrésate. Entonces tiene que haber esa conciencia, tiene que haber esas ganas de entrar, de ir de la zona de confort. La zona de confort es lo que hago siempre, con los mismos hábitos, con las mismas formas, y pasar a la zona, muchas gracias, pasar a la zona de aprendizaje. ¿Qué es la zona de aprendizaje? Es la zona donde yo voy a hacer algo diferente y algo nuevo. Es cambiar ese chip, ese inconsciente, ese programa en el inconsciente que nos va a llevar a tener, de ver limitaciones a ver posibilidades. Entonces, esa es la forma de cambiar la cultura organizacional. Y los directores, gerentes, jefes, somos los responsables de hacerlo. ¿De acuerdo? Dentro del coaching empresarial usamos este diagrama que se llama el diagrama OSAR, que tiene que ver con eso que les platicaba de cambiar del punto A al punto B. Pero no hablo de dar un paso así nada más en lo físico, sino cambiar ese inconsciente, esos programas que tenemos, ¿no? Que se llama OSAR y que tiene que ver con el observador que somos, sistemas, acciones y resultados. Si los resultados que estoy obteniendo no me gustan, ¿qué tendría que hacer? Cambiar las acciones. Cambiar las acciones. Si yo estoy haciendo de cierta forma y no estoy contento con el resultado, cambio las acciones. Pero resulta, eso lo podemos llamar como un aprendizaje de primer orden. Pero ¿qué pasa si no se dieron los resultados de forma diferente? Ya cambié las acciones. Ah, bueno, entonces tengo que cambiar al observador que soy. ¿Cómo estoy mirando las cosas? ¿Cómo estoy definiendo lo que es posible y lo que no es posible? Entonces, para llegar a esto, tengo que cambiar el observador que soy. Y podemos decir que tendría que cambiar mi cultura personal, porque dentro de mi inconsciente me está diciendo lo que es posible y lo que no es posible. Entonces, ese le llamamos un aprendizaje de segundo orden. Entonces, resulta que ese aprendizaje de segundo orden tampoco me dio resultados. Y sucede, ¿eh? Que tengo que ir hasta el fondo de mi observador, de mi forma de ver las cosas, para tener un cambio. Para entender por qué las cosas no me están saliendo. Les voy a poner un ejemplo muy rápido de una persona, ustedes no conocen, por eso se las comparto, una persona directivo, alto directivo, que tenía un problema muy fuerte con la puntualidad. Y nunca llegaba a tiempo ni con sus jefes, ni con sus colaboradores, ni con sus clientes, y ya tenía un problema muy serio. Era una persona altamente competente para las ventas, pero su gran problema era la puntualidad. Y resulta que ya había hecho todo lo habido y por haber, y no podía llegar temprano, se levantaba temprano, no llegaba. Y me tocó hacerle una sesión de coaching. ¿Y qué creen que descubrimos? Así, muy rápido les platico. Esta persona, cuando era niño, sus papás trabajaban, lo dejaban muy temprano en la escuela, estaba oscuro, hacía frío, estaba solo, no había gente, era el único niño, ni los directores de la escuela ni los maestros habían llegado, estaba solo.
Entonces, para él, en su inconsciente, el llegar puntual era peligroso, le daba miedo. E inconscientemente llegaba tarde a todos lados, porque no era seguro para él llegar temprano. En el momento en que él se dio cuenta de esa situación, resulta que pudo transformar ese inconsciente, ese programa, esa cultura, y sus resultados fueron diferentes. A eso me refiero. Hay cosas que están muy dentro de nosotros y que nos limitan. Y hablemos de personas, hablemos de equipos de trabajo, hablemos de empresa. ¿Queremos cambiar esa cultura? ¿Vale la pena? Así como esta persona tenía esa situación, nos damos cuenta. Normalmente no nos damos cuenta porque es inconsciente. No estamos conscientes que tenemos eso. Entonces, con esto cerramos el día de hoy. Yo los invito a que puedan ir analizando qué hay en ese inconsciente, qué hay en esa cultura. Y cuando puedan ver que hay una cuestión o una acción que los limita, se cuestionen, ¿por qué me limito? ¿Por qué me estoy limitando? ¿Y qué acción puedo hacer para no? ¿Qué puedo? Y si es importante en mi vida, ¿a quién puedo recurrir para que me ayude a darme cuenta? ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde viene ese programa? Dentro de mi historia o dentro de lo que he vivido, y trascender. Muchísimas gracias. Muy bien. Les pedimos un aplauso, por favor, para el licenciado en Contaduría, Jesús Guerrero. Jesús, muchísimas gracias por tu participación, te agradecemos. Y bueno, vamos a...